Si os parece, comenzamos. Gracias por acercaros esta tarde aquí a este encuentro y gracias a los que participáis y habéis tenido la amabilidad de compartir vuestras experiencias en estos días de reflexión sobre estos 50 años de la parroquia de Pidalica. El pueblo de Dios es una familia de hermanos. Todos somos uno en Cristo. El Espíritu ha igualado a todos en la igualdad más radical, que rompe todas las diferencias que hay en el mundo. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un pueblo. Pero al tiempo cada uno de los hermanos es distinto, pues cada uno ha recibido un don para el servicio. Todos son iguales y al tiempo distintos, llamados a complementarnos. Desde la diversidad tendemos al servicio de la comunión evangelizadora. Y desde esa comunión surgen los distintos carismas que completan la riqueza del ser de la Iglesia de Jesucristo. Los obispos y los presbíteros llevan la presencia del buen pastor, que no vino a ser servido sino a servir. Con palabras y con obras, en cercanía íntima, a la escucha de los de cerca y en la busca de los alejados, siendo todo para todos. A ellos les confió el Señor partir el pan en la mesa y mantener la unidad. Junto a los presbíteros, los laicos, a quien el Señor confió el encargo de poner la mesa en medio del mundo. Viven en el mundo en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida, según dice el Vaticano II. En medio del mundo, comprometidos desde dentro del mundo, igual que la levadura en la masa. Otros hermanos, con el carisma de la vida religiosa, dan testimonio de la vida nueva de la ciudad futura. Solo Dios basta. El Señor les ha entregado algunos gestos de su amor que Él fue haciendo por los caminos, haciéndose pobres con los pobres, con Cristo pobre, identificándose con los últimos. Viven el servicio en libertad y caridad. Nos recuerdan que el camino no termina aquí. Caminamos hacia otra mesa. El Señor está allá, pero tiene que venir todavía. Estos son los tres grandes dones: presbíteros, curas, laicos, religiosos. Dones inseparables, gestos de una misma misión, juntos en torno a la mesa y juntos caminando con Jesús. Nuestra parroquia de Pidalica se distinguió siempre desde los comienzos por esta presencia y complementariedad de los tres carismas. También ocurrió así en la hermana parroquia de Belén. Se ha cuidado la presencia activa y corresponsable de los laicos, su formación y crecimiento en la fe, propiciando espacios de encuentro y diálogo. Las comunidades religiosas se han hecho presentes con su inserción en las diferentes realidades del barrio. Los sacerdotes, a lo largo de estos 50 años, quisieron alentar, acompañar e integrar gestos y procesos, construyendo una parroquia, comunidad de comunidades. Los participantes en esta mesa representan la riqueza de estos dones y carismas: obispo, curas, laicos, religiosos, testigos de diferentes momentos, y a los que les hemos pedido un breve testimonio de su experiencia y una palabra de aliento y esperanza en estos tiempos siempre nuevos y necesitados de renovación. Con este fin, os pedimos que compartáis con nosotros cómo habéis vivido este camino compartido con los hermanos y hermanas que han recibido otros dones y servicios dentro de nuestra comunidad parroquial o dentro de nuestra iglesia. ¿Qué riqueza aporta a la parroquia y a su misión evangelizadora estos carismas? Y, cómo no, qué dificultades y obstáculos habría que abordar para seguir caminando en esta línea en nuestra parroquia. En la mesa, aunque todos los conocemos, están, pues, Auri, pues si hay alguien que alguien no conoce, por lo menos decirle los nombres. Auri, como sabéis, laica desde hace muchos años en esta parroquia, activamente en todos los ámbitos. Asun, que es hermana hospitalaria, hermana auxiliadora. Siempre me equivoco, las hospitalarias y las auxiliadoras. Bueno, las auxiliadoras.
que llevó mucho tiempo aquí también, entre nosotros, Paco Herrero, jesuita y párroco que conocéis también, Miguel Ángel, el párroco actual, Isabel Lazagoitia, hermana de la Caridad, hija de la Caridad, que estuvo también muchos años por aquí, y don Luis Argüello, obispo auxiliar, que también tiene mucho que ver con esta parroquia desde otra perspectiva y desde otro campo, aunque ha estado presente en decisiones importantes de nuestra parroquia. Pues gracias a todos por venir y ahora pues simplemente empezamos a comentar lo que queráis. Tenemos un tiempo prudencial, 7 o 8 minutos, y después pues cualquiera de los que estamos en la sala aportamos lo que nos venga, lo que el Espíritu nos sobra. Si quieres empezar por este orden, ¿cómo está? Para no... ¿Os parece? Este querrá poner. Sí. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo habéis vivido este camino compartido con hermanas y hermanos que han recibido otros dones y servicios? Yo lo primero que me salía era con sorpresa, con gozo y dolor y con agradecimiento. Y explico cada una de ellas. Sorpresa, porque yo vengo del pueblo con 14 años a estudiar con una beca en un colegio de monjas. Monjas que en aquella época utilizaban hábito y en el que se seguían rigurosamente las normas religiosas y de comportamiento propios del momento. Llego al barrio en el año 74 y allí comienza otra etapa de mi vida, que con caídas y levantadas llega hasta el 2018. El primer contacto fue con la parroquia, ya que vivía con mi familia una tía que estaba muy enferma y nada más llegar necesitó de la unción de enfermos. El cura que la atendió nos reunió a todos, mi padre, mi madre y yo, para rezar juntos con mi tía. Me gustó el gesto y a mis padres también. No se fue de casa sin antes invitarme a participar en la catequesis de la parroquia. Dios te hace guiños cuando menos lo esperas y sin esperarlo. Yo le dije que no me importaba echar una mano. Bueno, todo era nuevo para mí. Curas que se acercaban a tu casa, religiosas que participaban en asambleas, laicas y laicos que trabajaban por mejorar las condiciones de vida del barrio. Estaba descolocada, pero comencé a trabajar en catequesis. Al principio no entendía el lenguaje que en el grupo se utilizaba. Aguanté en espera de irme aclarando poco a poco. Y vaya si me aclaré. Faltaba encajar todo lo que iba aprendiendo en algún lugar que aún no estaba creado. Poco más tarde me llegó otro guiño. Bueno, mi historia está llena de guiños. La invitación a participar en un grupo de reflexión cristiana, la comunidad de base, luego Comunidad Cristiana Popular. En esta comunidad, junto a religiosas, curas, matrimonios solteros y solteras, hice un recorrido de formación y maduración en la fe. Dimos los primeros pasos con la teología popular de Castillo. Seguimos leyendo a teólogos de la liberación y fuimos descubriendo nuevas formas de vivir el Evangelio al estilo de Jesús. Hoy sigo en esa comunidad, aunque muy cambiada porque hay gente que se nos ha ido y gente que ha llegado, pero digamos que es el centro base donde recargo pilas para seguir caminando y reviso mi vida a la luz del Evangelio y de los demás. Gozo y dolor. Gozo porque realmente he disfrutado con los trabajos, celebraciones y fiestas compartidas con religiosas, curas
laicas y laicos, y puedo decir que sigo disfrutando. He compartido con ellos tantas tareas, catequesis, jóvenes, campamentos, el Club Cultural El Olmo, Asociación de Vecinos, Colectivo de Educación de Adultos, Pastoral de la Salud. En cada campo de trabajo todos aportábamos en busca de lo mejor para las personas del barrio. Lo que iba descubriendo en la comunidad lo vivía en el barrio, en la escuela, con los vecinos. Me sentía una más en la que ya era mi familia del barrio. También tuve momentos dolorosos, cuando en casa no entendían que estuviera tanto tiempo en el barrio. O cuando comencé a trabajar con gitanos. Tampoco me sentía apoyada en mi familia cuando fui a Nicaragua. Más tarde reconocieron mi labor y se sentían orgullosos. Momentos de dolor cuando las reivindicaciones ciudadanas afectaban y pasaban por nuestro barrio. Pasa, construcción, la universidad, profesores de magisterio. Acogimos estos grupos no sin miedo a represalias, pero convencidos que era lo que teníamos que hacer. Como veis, gozo y dolor se dan en paralelo, sin comerse terreno el uno al otro. Agradecimiento al Señor por tanto bien recibido, como dice San Ignacio. Por la ayuda personal cuando he pasado crisis, por la ayuda económica anónima cuando he necesitado ir a un encuentro o a un curso de formación. Los ejercicios de San Ignacio en la vida, que por cierto me duraron 2 años, porque el primero caí enferma y lo tuve que dejar. Allí aprendí a hacer oración. Bueno, aprendí por lo menos a intentarlo. Aprendí entre vosotros pedagogía y psicología para desenvolvernos en el campamento, en los campamentos. Aquí leíamos a Freinet, Piaget, pedagogos y psicólogos que yo todavía no había descubierto en la escuela de magisterio, que yo estaba haciendo magisterio. El propio barrio y sus gentes me siguen interpelando cada día y enseñando. La aportación de tantas personas que compartieron y siguen compartiendo esta aventura. Encuentros de comunidades cristianas populares, encuentros arciprestales, formación arciprestal, encuentros Belén Pilarica, encuentros diocesanos de laicos. En fin, la parroquia, el barrio, han sido mi primera escuela de vida. Gracias. Y gracias, y creo, bueno, hoy me toca estar aquí y me ha tocado. Pero todos los laicos y laicas que estáis aquí, si tenéis algo que comentar, luego lo decís, porque tenéis todo el derecho del mundo a decir más de lo que hay. ¿Qué riqueza aporta a la parroquia y a su presencia evangelizadora? Compartir los carismas crea espacios de participación, colaboración y ayuda mutua. La mesa, que nos decía Miguel Ángel, se pone dentro y fuera de la Iglesia y se comparte la fe y el compromiso, la fiesta, la enfermedad y la muerte. Hoy seguimos en esa dirección y creo que es una riqueza inmensa para la parroquia. Aporta dinamismo y vida. En cuanto a su presencia evangelizadora, creo humildemente que no hemos dado con las claves del contagio. Hemos ido manteniendo los grupos y actividades, pero falta dar pasos
hacia afuera con sencillez y apasionamiento. Tal vez es el momento de perder el tiempo, entre comillas, con la gente que nos encontramos cada día. Y la tercera, ¿qué dificultades habría que abordar para seguir caminando? La primera, nosotros mismos y los grupos o comunidades. Tenemos que redescubrir a Jesús, dejarnos encontrar por Él. Todo ha cambiado mucho, incluso nosotros hemos cambiado mucho. Sin embargo, seguimos celebrando las mismas Eucaristías, más o menos preparadas, pero con un lenguaje que no se entiende. Y seguimos recitando de memoria y seguimos sin dar participación. Y decimos que la Iglesia somos todos. Algo no cuadra. Seguimos celebrando sacramentos y catequesis porque hay que hacerlo. Existe demanda, pero ¿evangelizamos realmente? Entiendo que para evangelizar hay que ir al Evangelio, conocer a la persona de Jesús y a través suyo a su Padre, que es el nuestro. Eso es un proceso largo, no se hace en un día, 2 o 3. Estamos en un momento que pienso, igual no estoy en lo cierto, vivimos de rentas. Creo que tenemos que recrear, revisar y entusiasmar nuestra fe y hacerlo con otras personas que quieran, con otras personas que quieran compartir esta experiencia. Ahora mismo somos 2 barrios, Belén, Pilarica. Y lo nuevo, luego nos cuentas. A los santos, dices. Es que esos los meto dentro de Pilarica, pero sí. Y nada más. Gracias por estar aquí, por escuchar. ¿Sigo yo? ¿Lo puedo sujetar? Sí, encantada. Las piernas no, pero... Vale. Pues buenas tardes a todos y a todas. Para comenzar, me sitúo en el cambio que nos trajo a toda la Iglesia al Concilio Vaticano II y lo que eso nos aportó y sigue aportando a las hermanas auxiliadoras en Pilarica. Deseábamos seguir trabajando al servicio de los empobrecidos, pero cambiando de lugar social, salir de nuestras comunidades en el centro de ciudades y pasar a viviendas en los barrios de las periferias y de los pueblos, para vivir de forma natural, como nuestros vecinos y vecinas, en el mismo ambiente y en trabajos asalariados con una forma actualizada de vivir el voto de pobreza. Tuvimos la suerte de encontrar grupos de personas en búsqueda que se cuestionaban el cómo ser creyentes en Jesús y el cuál era su misión. Por eso nos incorporamos a las comunidades cristianas populares. Compartimos con ellos nuestra fe común, nuestras dudas, nuestra oración, nuestra vida, casa, tiempo, trabajo, luchas, fiestas y alegrías. Siempre nos ha dado bien las fiestas en Pilarica, pues eso ha sido. Bueno, pues eso es. Nuestra misión es anunciar el Evangelio en cercanía y compartiendo la vida. Somos auxiliadoras del Purgatorio, un instituto de vida activa, de espiritualidad ignaciana. Por lo tanto, somos contemplativas en la acción. Siguiendo la intuición de nuestra fundadora Eugenia Smed, Beata María de la Providencia, que vivió entre 1825 y 1871, en uno de los artículos de nuestras constituciones dice:
Su fe le hace que descubra los lazos que unen a vivos y difuntos y le revela la riqueza de la comunión de los santos. Ella quería ayudar a todos los hombres, especialmente a los olvidados y a los que sufren, hasta llegar al encuentro definitivo con Dios. Estimula a sus hermanas a ayudar a todo bien, sea cual fuere. Queremos, como ella, ayudar a todas las personas. ¿Cómo llegamos a Pilarica? Bueno, llegamos queriendo vivir nuestra vocación de un medio popular y en comunidad, en las mismas condiciones de vivienda y trabajo que nuestros vecinos. Recibimos la invitación de unos amigos jesuitas. Nos llamaban a colaborar con ellos en este barrio y en esta parroquia de Pilarica. Veían importante la presencia de un grupo de religiosas. Nosotras nos llenamos de alegría con la ilusión de comenzar una etapa nueva en nuestra vida. Hoy las templas siguen en Pilarica. Entre vosotros, implicadas desde el comienzo activamente en asociaciones, grupos de lucha por la justicia, la igualdad, la paz y el cuidado de la tierra, con la convicción de que otro mundo es posible, partiendo del proceso de humanización, de acciones solidarias, denunciando estructuras injustas que generan exclusión. Estamos con vosotros codo a codo, como unas vecinas más, con nuestras luces y nuestras sombras. La comunidad de las Templas lleva aquí 46 años, denunciando la situación de los que no cuentan, en la sociedad de la eficacia, sin dejarnos paralizar con las dificultades. Vivimos agradecidas de poder compartir el por qué y por quién vinimos. Lo recibimos todo del amor, como cada uno de vosotros, con una confianza activa. Dice el artículo 15 de nuestras constituciones: el amor de Jesucristo nos ha reunido. Jesucristo, enviado del Padre, nos compromete en su seguimiento para participar en su misión. Como sabéis, nosotras vivimos juntas en una comunidad. Somos mujeres que no nos hemos elegido unas a otras y somos distintas unas de otras. Como comprenderáis, esto es un reto diario, en una opción, una manera más de vivir el seguimiento de Jesús. Distinto del de la familia en la que la mayoría de vosotros vivís. Con ello aportamos al barrio y a la comunidad cristiana otro matriz y estilo de vida distintos. Cada año nos recordamos qué deseamos vivir, haciendo proyecto comunitario y poniendo nuestros bienes en común. Es lo que nos permite cubrir los gastos cotidianos y compartir algo solidariamente, además de nuestro tiempo. Entendemos que evangelizar el medio en el que vivimos no es solo tarea de los curas, sino de cada uno y una de nosotros que construimos el pueblo de Dios. Y cada cual transmite la buena noticia de Jesús en los dones que ha recibido, y nosotras lo hemos hecho en los lugares en que hemos participado en la catequesis, en el viejo hogar, en el DAS, en nuestros puestos de trabajo, en el colectivo de educación de adultos, en la asociación de vecinos, en nuestras relaciones de vecindad, etc. Siempre como unas cristianas más. La vida religiosa hoy está en poco valorada y cada vez menos en el número y de fuerzas. Para nosotras es un reto la permanencia en lugares de inserción y a la vez atender a nuestras hermanas mayores. Estoy agradecida de haber recibido el don de la vocación de la vida religiosa y a cualquier joven le diría sin temor que es una llamada a ser cristiana de una manera concreta y en la que se puede ser feliz.
Tuve la suerte de ser una de las primeras auxiliadoras que vino a Pilarica. Y decir también que algo más tarde llegaron las Hijas de la Caridad, con las que no tardamos mucho tiempo en ser amigas y compañeras de camino. La pertenencia a la comunidad de auxiliadoras y el haber vivido en Pilarica es para mí personalmente, y creo que para todas las que participan de la vida de aquí, fuente de crecimiento y de fe. Os agradecemos a todos vosotros por lo que supone para nosotras personalmente y como comunidad el que desde los comienzos nos abristeis las puertas y el corazón. Esas puertas que después de tantos años siguen abiertas a pesar de los cambios de la sociedad de bienestar que nos ha traído a todos. Nos hemos sentido siempre acompañadas y especialmente sostenidas afectiva y efectivamente por vosotros en los momentos duros de enfermedad y muerte de Araceli y de Gemma. Estoy contenta de estar hoy aquí, del que habéis invitado a participar en esta mesa y es parte de la querida comunidad parroquial de Pilarica. Por todo ello doy las gracias a Dios de la vida. Espero que la voz me resista. Queridos amigos, mi perspectiva es diferente, puesto que yo no he participado de la vida de esta comunidad desde dentro. Si os cuento que yo conocí la comunidad de Pilarica en los primeros años 70. Yo entonces estudiaba Derecho y vivía en un colegio mayor. Y las dos cosas me trajeron aquí. El colegio mayor, porque junto con otro colegio mayor, del de las esclavas, que está en la Plaza El Salvador, se organizaban algunas actividades comunes, ¿no? Una de esas actividades comunes la llevaba Manolo el Ojos. Y yo participaba en aquello y Manolo me invitó a venir por aquí. Y eso es una perspectiva. Desde la Facultad de Derecho, bueno, también había algunos amigos y compañeros de Derecho que vivían por aquí. Por ejemplo, por citar a uno que desde el punto de vista político-social es más famoso, que es Jesús Quijano. Y el grupo de personas que caminaban por ahí. Por cierto, que el otro día, en el velatorio de Tomás Bolaños, pues nos encontramos unos cuantos de entonces y nos saludamos también como habiéndonos conocido aquí o en Delicias, como se solía decir genéricamente hablando de Santo Toribio, ¿no? Especialmente el año 75, el año del cierre de la universidad, de la muerte de Franco, de diversas situaciones complicadas, la misma universidad paralela, pues también nos trajeron aquí repetidas veces. Entonces, mi perspectiva entonces era más fundamentalmente de inquietud social y política. A la hora de venir por aquí, de ver lo que había, de las relaciones con otra gente. Y, bueno, pues desde ahí yo luego me fui al seminario, en el año 86 me ordené y la perspectiva fue diferente. En esa segunda etapa, mi referencia mayor con Pilarica fue Toño. De diversa manera, no tanto porque estaba por aquí o cuando está Antón Ruiz Hernández y demás, ¿no? Y también unas inquietudes pastorales, puesto que Toño participó en bastantes cosas de la vida diocesana, incluso fue arcipreste, y bueno, pues eso sirvió también para ver una perspectiva de algo que sí que quiero comentar al hilo del texto que ha leído Juancho y que es el que hemos tenido como referencia para la intervención. Yo percibo que el desafío que tenemos, que esta comunidad ha vivido y vive, incluso en los dos aspectos, ¿no? En el interior de la comunidad, el coloquio, el diálogo, el compartir,
de los diversos carismas, los presbíteros, que eran además los jesuitas durante gran parte del tiempo, los laicos y las hermanas de la especial consagración, que hay un doble reto. Primero, el que aparece muy subrayado en el texto, ¿no? Caer en la cuenta de nuestra igualdad bautismal. Más que igualdad, me gustaría decir identidad bautismal, una identidad que nos iguala. Pero luego yo creo que una característica de lo cristiano, precisamente porque es trinitario, es cómo reconocer y vivir la diferencia de los diversos carismas, ¿no? Para que en el coloquio, en el diálogo de los carismas, se produzca como una nivelación que suponga una suerte de disolución, ¿no? De que no aparezcan los perfiles que yo percibo que para hacer presente lo que la Iglesia es, que es el pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, pues necesitan. En ese sentido, yo creo que durante un tiempo, en esa vida interior, por una parte, la realidad comunitaria en las formas de las comunidades cristianas populares y en el diálogo diocesano, lo que se podía llamar la pastoral de conjunto, a la hora de conjuntar o de las diversas actividades y demás, ¿no? Yo percibo que nuestro desafío actual precisa transformar esa pastoral de conjunto, ese coloquio entre los diversos carismas, en cómo ser hoy fraternidades misioneras que planten la Iglesia en un sitio y que para plantar la Iglesia en un sitio hace falta que aparezca la identidad bautismal y la diferencia de las realidades carismáticas para poder entrar en diálogo con situaciones de nuestros hermanos del mundo muy, muy diversas, ¿no? Esa es una cuestión hacia adentro. Y hacia afuera, el ser la Iglesia en el mundo, la parroquia en el barrio, la comunidad en la asociación, ¿no? Que es algo estupendo, ¿no? Y que tiene tanto que ver con lo que, como recordabas tú, la Iglesia del Concilio Vaticano II nos lanza o ha querido lanzar a la Iglesia a ser Iglesia en el mundo, ¿no? Pero también hay decir, sí somos la Iglesia en el mundo, en definitiva somos ciudadanos como los demás, ¿no? Pero queremos ofrecer una novedad y escuchar también lo que los latidos de la gente tan diversa nos quiera decir, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrecer una novedad? ¿Cómo escuchar lo que dice la gente siendo parroquia, comunidad cristiana que está metida en medio de los asuntos y que tiene que hacer ese permanente coloquio de distinguir y unir, de distinguir lo que puede ser un ámbito u otro y unir? Esas serían un poco mis inquietudes fundamentales, ¿no? Y lo que veo de perspectiva de futuro, que lo comentaba también cuando tuvimos la visita pastoral hace no mucho tiempo, yo veo, claro, este enorme desafío que vivimos en casi toda la Iglesia, pero vamos, hablando de aquí, ¿no? Que es la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones y también el dialogar con las nuevas realidades de estos barrios. Yo citaba antes, cuando estaba hablando Auri, la realidad de los santos, otro tipo de presencia, de urbanización, de manera de estar, de motivos para vivir aquí, que son también, por supuesto, un desafío. Quiero terminar resaltando que cuando yo vine con el Ojos la primera vez, cuando luego vine con Quijano, cuando vine como delegado de Facultad de Derecho, cuando vine con Toño, cuando he venido después, y además me sirve para recordar, con el provincial de los jesuitas a decir al Consejo que los jesuitas se iban y que había que presentar al nuevo párroco, y me sirve para recordar a Fernando y pedir por su eterno descanso, ¿no? Que además íbamos a complicar más el asunto diciendo que no ibais a ser Pilarica solo, sino Pilarica Belén, ¿no? Que yo creo que fue como demasiado para un rato, ¿no? Es decir, se van los jesuitas,
Se van 3, viene 1. No solamente va a ser una parroquia, sino que van a ser 2, ¿no? Entonces fue un momento también de especial diálogo y de ver también los cambios y las novedades que se producen. Yo percibo también que Fernando trajo un estilo, también con la propia novedad para él de asumir la unidad pastoral, las 2 parroquias, el comenzar a hacer todo eso. Y yo entiendo también que ese momento en lo que ha podido tener de crisis y de revitalización, ¿no? Pues bueno, tiene sus aspectos valiosos a la hora de repensar el tiempo en el que nos toca vivir. Luego ha venido esta etapa, pero quería deciros que en todos esos momentos, también luego, habiendo venido en la visita pastoral, yo sí que quiero destacar, y os lo agradezco muchísimo, el espíritu de amistad, de familia y de fiesta, aun en medio de los barullos, que tampoco han sido pequeños, que yo siempre he encontrado en esta comunidad. Entonces eso me parece especialmente valioso, sin negar los desafíos y la novedad del momento tan grande que nos pide a todos tanto discernimiento, aunque ni siquiera sepamos muy bien cómo hacerle. Que se me acaba la voz. A mí Juancho me ha presentado en esta mesa como párroco actual. En cuanto a lo de ser párroco no hay problema, lo difícil es ser actual, como ya se ha dicho, ¿verdad? Vamos, quiero decir con esto que a lo largo de este año hemos hecho memoria agradecida del camino recorrido por la parroquia, por su presencia en el barrio, por haber acompañado a tanta gente, ¿no? Pero siempre añadíamos, ahora nos corresponde seguir buscando, continuar, dar nuevas formas al estilo que nos ha caracterizado. Claro, ese es el desafío, ¿no? Se trata de seguir descubriendo, de no detenernos. Se dice que las últimas palabras de Santa Teresa a sus hermanas fueron: es hora de caminar, vamos muy enhorabuena. Pues esta hora es buena para caminar, y para caminar como una comunidad donde nos ayudamos y complementamos. Es cierto que en otra época éramos un grupo más numeroso, o todavía teníamos una cierta relevancia, o nos sentíamos más seguros. Hoy son más los que nos miran con extrañeza, y son muchos los momentos en los que nos toca estar no en un puerto seguro, sino donde rompen las olas. Había traído un texto del cristianismo primitivo que me parece muy elocuente, es la despedida de Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 16, que dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Céncreas. Recibidla en el Señor como corresponde a creyentes y ayudadla en lo que necesite de vosotros, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saludad a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida se jugaron la suya. Y no solo tengo que agradecérselo yo, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epéneto, tan querido para mí, el primero en creer en Cristo de la provincia de Asia. Saludad a María, que tanto se ha fatigado por vosotros. A Andrónico y a Junias, mis paisanos y compañeros de prisión, insignes entre los apóstoles y cristianos, incluso antes que yo. Saludad también a Ampliato, a quien tanto aprecio en el Señor, a Urbano, que ha colaborado con nosotros como auténtico cristiano, y a mi querido Estaquis. Saludad a Peles, que ha dado pruebas de ser un buen cristiano, y a los de casa de Aristóbulo. Saludos para mi paisano Herodión y para los cristianos de la casa de Narciso, para Trifena y Trifosa, que han trabajado con afán como auténticas cristianas, y para la querida hermana Pérsida, que también ha trabajado con afán como auténtica cristiana. Saludad a Rufo, ese creyente distinguido, y a su madre, que es como si fuera mía. Saludad a Síncrito, a Flegón, a Hermes,
a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saludad también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todos los creyentes que están con ellos. Saludaos, en fin, unos a otros con el beso santo. Os saludan a su vez todas las iglesias de Cristo. Un texto que nos habla de tantos nombres, del papel tan activo en la tarea misionera de tantas mujeres y hombres en la misión. Refleja el rostro concreto de las comunidades cristianas en las que la relación personal era tan importante. Y también se ve el papel de las familias, de las comunidades domésticas. Desde el principio la comunidad de Jesús se puso a recorrer los caminos. El Señor los había enviado de dos en dos. Les enviaba de dos en dos delante de Él a todos los sitios donde Él había de ir, a ser sencillamente precursores de su presencia, mensajeros de su palabra, portadores de su gesto. Pero esta radical adhesión a su persona y a su misión les unía también entre sí con lazos entrañables. El camino de esta comunidad es un camino en el que todo lo que recibe y acoge dentro de los distintos carismas lo comparte. Acoger y al mismo tiempo extender las manos para que otros lo reciban, lo acojan y lo sirvan. En el encuentro con el Señor nos hacemos testigos y mensajeros, o como hoy nos dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. El camino del compartir nos lo ha mostrado Jesús cuando se ha dado desde abajo, con lo que era y tenía. Por eso en la comunidad no debe haber grandes ni jefes. No os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois hermanos. Toda la comunidad se entrelaza en el camino y en el descanso, en el éxito y en el fracaso, en la acogida y en el rechazo. Se comparte la oración y el trabajo, se dialogan tanto las luces como las sombras, se aceptan en común las limitaciones y las posibilidades, dispuestos a perdonar 70 veces 7. En Pilarica, como ya se ha dicho, se comenzó con una comunidad de presbíteros, de jesuitas, que fue compartiendo responsabilidades en la parroquia. No fue una solidaridad excluyente de sacerdotes, sino que amplió esa experiencia de comunidad, porque la comunidad no es algo exclusivo de los religiosos, sino que es propio del seguidor de Jesús. Se fue acogiendo, como nos habéis dicho, a diferentes comunidades de religiosas que deseaban vivir esta experiencia de fraternidad en medio de una realidad concreta, en una parroquia sencilla, en un barrio que iba creciendo, necesitado de recursos humanos y materiales, sirviendo a muchas personas desfavorecidas, pero al mismo tiempo se contaba con los laicos, con ese pueblo que no es solo el destinatario de la evangelización, sino testigo y protagonista de ella. Yo creo que ese aire de familia permanece. A mí personalmente, respondiendo un poco a lo que nos habéis preguntado, me hace sentir discípulo. En la comunidad auténtica somos a la vez maestros y discípulos. Transmitimos lo que tenemos, pero a la vez escuchamos y aprendemos. Esta debe ser la actitud de quien se siente siempre en camino. A veces la gente nos pregunta a los curas, ¿qué tal? ¿Hay muchos colaboradores en tu parroquia? Creo que los laicos no sois simplemente colaboradores, creo que sois evangelizadores. Y hacéis que al día de hoy, cuando ya hace tiempo que se dijo que es la hora de los laicos, pues no parezca que el reloj se ha parado, como dice con cierta ironía el Papa Francisco, ¿no? Es la hora de los laicos. Entre todos compartimos la búsqueda en las comunidades de la semana, llevando las cosas de la vida a la luz del Evangelio, en los voluntariados de Cáritas, ensayando iniciativas o respondiendo a lo inmediato de las necesidades, en la transmisión de la fe, las catequistas, dando respuesta a la demanda plural y a veces nada fácil de los niños y familias. Y siento también que la presencia de las religiosas es una riqueza inestimable para esos grupos en los que os integráis aportando y recibiendo, y creo que detectáis las necesidades de personas y familias y que en el barrio se os reconoce y valora. ¿Cuántas veces me decís, este enfermo le gustaría que le visitaras,
o este otro está hospitalizado, o esta persona mayor ha ido a una residencia, todo eso. Bueno, todavía nos queda un buen camino por recorrer. El Papa Francisco dice que la parroquia es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que éstas estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Y nosotros en la asamblea de junio de este año nos decíamos, hay que superar la pasividad, salir del propio grupo, encontrar una catequesis que de verdad cree comunidad parroquial, acoger a las personas, acompañar los procesos, ser más explícitos en nuestra invitación, saber encontrarnos con la diferencia, saber recibir a los emigrantes, ser testigos y estar bien visibles en momentos o en tareas reivindicativas, tener los ojos bien abiertos a situaciones de mujeres maltratadas, por ejemplo. En ocasiones nos quejamos de que hay muchos que confunden la parroquia con un establecimiento donde uno se sirve de lo que necesita, aunque sea en un plano religioso. Ven solo la parroquia como un lugar con cierta utilidad individualista. La parroquia no se puede reducir a eso. Es sobre todo comunidad. Toda la comunidad de bautizados, laicos, sacerdotes, diáconos, religiosas, y ha de tener conciencia de su misión y ejercerla hacia adentro en la comunidad, en los diversos servicios y hacia afuera en el anuncio del Evangelio, la caridad, el servicio y el compromiso social. Ayer en la mesa redonda recordábamos la necesidad de seguir llamando para el voluntariado, de estar cada vez más atentos a la situación de los mayores, de darnos a conocer, ya se ha dicho, en los Santos Pilarica, a las familias jóvenes. Bastantes niños se acercan ya a la catequesis y tenemos que acompañarlos. Y bueno, pues hemos de seguir caminando. Nos ayudamos de los consejos parroquiales que estimulan una corresponsabilidad más amplia y complementaria con los demás miembros de la parroquia y también con las asambleas parroquiales, cauce de encuentro, comunicación y participación que nos conduce a un conocimiento de los otros cada vez mayor y en un camino en el que vamos coincidiendo y compartiendo y son un antídoto de la frustración y el cansancio. Bueno, pues para terminar, creo que el camino recorrido en estas décadas y el que tenemos como reto, pues se podría expresar con 3 palabras, 3 verbos: acoger, compartir y servir. Acoger, la oración, la Eucaristía, la palabra, la formación permanente, acogernos unos a otros también. Compartir la vida, los dones, lo que valoramos, actitudes, cualidades, saber reconocer los valores del otro, ser el primero en ayudarle a desarrollarse, reconocer también sus debilidades para ayudarle, para generar madurez. Y por último, servir, el trabajo por la justicia y el anuncio del Evangelio. La razón de ser de una comunidad parroquial es el mundo. Servimos a la comunidad, a la Iglesia, para el reino, estar presentes en la realidad de las familias y de las problemáticas de nuestros barrios, como ya habéis dicho. Todo esto puede tener distintos momentos, distintas traducciones, distintas modalidades, pero no vale hacer de estas claves del acoger, compartir y servir solo una palabra, sino que pues, el reto es hacer una experiencia, compartirlas en experiencia y en narración, como hemos venido haciendo este año, y continuar. Acoger, compartir, servir para seguir haciendo camino. Bueno, yo también lo voy a leer porque me salen muchas cosas al veros,
Para mí es un regalazo el volvernos a ver. Un regalo en este ámbito festivo, porque casi siempre, muchas veces desde que me fui, cuando más nos vemos es en momentos de dolor, de despedida, de decir adiós a algún ser querido que vive entre nosotros. Pero estar en este ámbito festivo de celebración, de hacer memoria y recuerdo de estos 50 años. Lo habéis titulado complementariedad. Para mí, más que ser complemento, las hijas de la caridad hemos sido receptoras de vuestra riqueza. La experiencia nos habla más de recibir que de dar. Yo siempre digo que pude estar entre las personas drogadictas porque tenía una mano extendida desde Pilarica. Y hoy sigo pensando que puedo estar entre los inmigrantes. Hay más en este camino, desde que me fui, hay más presencias, pero vosotros seguís siendo un puntal importante. A vuestro lado y con vosotros hemos saboreado que nuestro monasterio vicenciano son las calles de este barrio y las casas del mismo, compartiendo la vida sencilla de vosotros que abriéndonos vuestras puertas erais maestros de una sencilla austeridad que vivíais y ofrecíais. Todavía recuerdo fregando las escaleras de mi portal el one que me bajaba con el balón dándome pelotazos por todos los rincones. Digo, one, haz el favor, lleva el balón en la mano. Nunca lo logré. A vuestro lado fuimos aprendiendo a abrir también nuestras puertas. Así surgió la visita domiciliaria organizada y planificada. El llegar aquí no nos fue fácil. Salir del claustro hospitalario para llegar al descampado y a la intemperie de Pilarica, pero todo fue posible gracias a vuestra acogida, amasada en el diálogo y a veces en las confrontaciones. También es verdad que he visto con distancia, con mucho cariño. Poco a poco nos alistamos a celebrar la vida que existía en este barrio, participando de sus logros y de sus éxitos, y también de los fracasos. Y también entre vosotros, ojo, y veníamos del hospital, aprendimos a celebrar la muerte. Poder llorar las pérdidas tan dolorosas para nosotras, en el caso de la muerte de Isabel, que se nos fue al año de estar aquí. Experiencia para guardar en el corazón con todos vuestros rostros y vuestras cercanías, sobre todo de las vecinas de la calle Salud 26. También estuvimos al lado de otros con pies descalzos, con ese silencio hecho cercanía y abrazo. ¿Cómo no recordar a Pablo, a Ana, a Toño en el campamento, a Juanjo, a Andrés, Angelita, los abuelos que se han ido yendo? Sin darnos cuenta, nos veíamos compartiendo la vida sencilla de todos vosotros. Para nosotras, como nos dice San Vicente, la celda es un cuarto de alquiler que en Pilarica se hizo realidad.
logrando dejar el claustro hospitalario por ser vuestras vecinas, vuestras compañeras de camino y en muchos casos vuestra amiga, sumándonos a todos los movimientos que había en el barrio y que lo diré después. Nuestra capilla era la parroquia, tantas veces dichas por San Vicente, intentando entre vosotros y con vosotros y acogiendo la fe y la vida. Qué regalo, qué encuentros, qué Eucaristías. Yo prefiero que hable el silencio. Y cuando una vive fuera, esto no es añoranza, pero ha sido una realidad en nuestras vidas. Surge el hogar de jubilados. Nuestro claustro, las calles del barrio, por fin, nuestro carisma, donde Vicente nos decía que teníamos que vender los cálices para dar de comer a los pobres, pero también los pobres que van y vienen sin saber qué hacer o a dónde ir, esos para él y para nosotras eran nuestro peso y nuestro dolor. Os decía que con vosotros y a vuestro lado aprendí y supe lo que es vivir el aprendizaje, la solidaridad, el encuentro, la reivindicación en la sociedad. Os decía en otro momento que imposible olvidar en mi corazón el abrazo cómplice de Ñeño cuando por la calle Puente la Reina nos íbamos a casa. El incansable Juanjo y Alfonso y Fede, que siempre creyeron esperanzados en lo que hacían. Y ahí Isidoro llevándonos a todos en la asociación de vecinos. ¿Cómo olvidar también las clases de filosofía popular, que no sabíamos lo que hacíamos, pero allá íbamos? Teo poniendo alma, corazón y manos. Con el tímido silencio que le caracterizaba, hizo la realidad y el milagro de hacer de un local un hogar para todos nosotros. Por último, deciros que encontrarnos con el tú concreto de Jesús de Nazaret, de cada uno de vosotros, nos será más fácil. Espera, que me estoy poniendo. Por último, deciros que encontrándonos con el tú concreto de cada uno de vosotros, nos será más fácil encontrarnos con Jesús de Nazaret como adorador del Padre, orando con vosotros el cotidiano vivir, como servidor de sus designios de amor, consensuando con vosotros la tarea en la asociación, en el hogar, en la parroquia, en las fiestas. Evangelizador los unos para con los otros, transmitiendo ese encuentro con quien quiso acampar entre nosotros, caminar a nuestro lado, colocando una tienda en Pilarica, ¿os acordáis? Y que quienes no vivimos hoy aquí, la lleva en el corazón. En esa tienda estáis todos. Muchas gracias.
Bueno, de todos... Sí. Sí. Bueno, después de todas estas intervenciones tan sentidas y tan ricas, que aparte de los recuerdos personales, pues nos han conmovido por los planteamientos, yo en realidad no había preparado demasiado, pensado demasiado en lo que se me había propuesto, lo que antes de ayer pues Juancho me hizo llegar en ese escrito o en esa presentación que ha hecho. Bien, yo pensaba desde el principio, yo he llegado aquí pues muy tarde, ¿no? Digamos ya con el tren en marcha. Pero sí que venía pues después de las experiencias que había supuesto pues las épocas en que la parroquia de Pilarica pues había surgido. El año 68 a nivel social era un año significativo. También para mí, bueno, porque por distintos acontecimientos, y que recordáis pues no solamente el Mayo francés y la primavera de Praga y Luther King y en fin, todos ese tipo de cosas. También se dio Medellín, eran todos acontecimientos que dejaron una impronta de aquello que se llamó demasiado pretenciosamente la Revolución del 68. Pero efectivamente en esos años lo que realmente afectó a la presencia de los jesuitas aquí en Pilarica, pues fue lo que significaba el posconcilio. Ya se ha aludido aquí, y Juancho también ha leído pues algunas expresiones del concilio, en el que la Iglesia pues trata de poner en práctica, pues tratará de poner en práctica en los años subsiguientes a su finalización. Iglesia, pueblo de Dios, Iglesia, pueblo de Dios, en la que todos los bautizados somos miembros con una misma dignidad. Con una misma dignidad. Una oración que se hace en el bautismo: Dios, que te ha dado el espíritu de la libertad, te incorpore a su pueblo de servidores y seas en él un miembro más en igualdad y en libertad. Todos ungidos por el Espíritu. Y por tanto todos constituyendo, pues, formando parte de un único pueblo, el pueblo de Dios, y somos laicos en el sentido etimológico de la palabra. Somos todos laicos desde el bautismo. Todos nacemos laicos en ese sentido etimológico. Bien, la Iglesia como cuerpo, a la que se ha referido en los textos que han escogido de la carta de San Pablo a los Corintios, en la que aparecen los distintos ministerios y servicios, los distintos carismas, que son pues, regalos de Dios, dones para el servicio del cuerpo. Por tanto, dones para el servicio del cuerpo, que es la Iglesia, cuerpo de Cristo. Los dos conceptos, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, que a veces aparecen como pues un poco no contrapuestos, se complementan, y me parece a mí, aunque por así decirlo, el uno, pueblo de Dios, pues es más fuente de la dignidad del cristiano, y el cuerpo de Cristo de los ministerios y servicios que se hacen en ese pueblo. Por otra parte, en ese momento del concilio y en la posterior aplicación o reformulación y adaptación, tuvo gran presencia la Constitución Gaudium et Spes, que os sonará, la Constitución pastoral sobre lo que la Iglesia y el mundo actual, y que aparece pues como también fuente de ese compromiso temporal y como una definición también del sacerdote. Bien, una de las mayores novedades del concilio, sin duda, una de las mayores novedades del concilio del Vaticano II,
radica precisamente en el valor que otorga al laico en la Iglesia. Y, bueno, la modificación de su identidad pues va a implicar también la redefinición de la identidad del resto de los miembros de la comunidad. El ministerio ordenado, si todos somos miembros del pueblo, iguales en dignidad, y bueno, pues ahora el estado del laico también hay que redefinirlo, y todos los otros ministerios y funciones. Se habla ahora, pues naturalmente, del laico. Y se hablaba pues, a partir de la experiencia que anteriormente se tenía de él. Los laicos venían de un proceso de clericalización de siglos, proceso de clericación, en la que el laico pues, era el miembro pasivo, el miembro de segunda clase, incluso pues se le empezó a llamar así laico, pues no sé si tardíamente, pero bueno, el laico era pues eso, el seglar. Y bueno, pues el concilio por lo menos destaca esa dimensión fundamental del estado del laico en la Iglesia y del estado laical dentro de ella. Por otra parte, y hablando pues también desde la experiencia como miembro de una congregación religiosa, el Concilio Vaticano II pues también dijo su palabra sobre ellos, sobre el ministerio el sentido de la vida consagrada y la adecuada renovación de la vida religiosa. Adecuada renovación de la vida religiosa. En aquellos años, pues años a partir del 65, pues los institutos religiosos y las congregaciones, etcétera, bueno, se dedicaron a intentar adecuar o renovar adecuadamente la vida religiosa. También la Compañía de Jesús. Pues bien, en esa adecuación había dos dimensiones o dos consejos, que era una vuelta a las fuentes. Vuelta a las fuentes. A redefinir pues, el carisma del fundador y de una manera que fecundara pues, dignamente esa renovación. Y en segundo lugar, que respondiera a los retos de la modernidad de hoy. Vuelta a las fuentes y, bueno, que responda también a los retos de la modernidad de hoy. Antes del concilio se hablaba de la vida religiosa como un estado de perfección, en oposición precisamente pues, al laico y al seglar o el aseglarado, ¿no? Y bueno, pues estaba centrado más bien en un nivel personal del religioso. Bueno, el concilio pues hace una llamada y escribe también un decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Y entiende que la vida religiosa es una llamada como consagración a Dios. Y por eso, en la actualidad y posteriormente, se habla de vida de especial consagración para realizar la misión en la Iglesia. El año 68, pues el señor arzobispo pues llamó, o a nivel llamó a la Compañía de Jesús para erigir pues una parroquia en el barrio de Pilarica. Eran años en que también en la diócesis de Valladolid se estaban intentando, bueno, pues llevar adelante las reformas, la adaptación del concilio y las llamadas del concilio. Y esa llamada del señor obispo pues coincide con ese deseo de inserción en la iglesia local de la Compañía de Jesús
y de una presencia y una encarnación, como decía, expresión de Ventura, de esas expresiones así que dejaba caer y que en algún momento, en algún sitio la he leído, que deseaban encarnarse en la vida de las gentes sin ser sacerdotes, sin sensación alguna de poder. Sin sensación alguna de poder. Y aquí habla del sentido que podía tener el sacerdote en la parroquia. Es decir, si así se crean parroquias en la periferia de las ciudades, encomendadas también a religiosos. Aquí en Valladolid, pues en aquellos años se encomendaron varias parroquias pues a institutos religiosos, en general más bien en periferia, en general, ¿no? Me parece. Y se encomendaron, y por aquellos años pues también pues se iniciaron la presencia de comunidades religiosas y religiosos en pisos y en comunidades fraternas, también en medios populares, para compartir pues ese proyecto de fe, vida y misión, como aquí se ha expuesto estupendamente. La Compañía de Jesús se dio un poquitos años después, pero que ya estaban, por así decirlo, gestados en los años anteriores, una misión, digamos, una reformulación de su misión a los tiempos actuales como servicio de la fe y promoción de la justicia. Servicio de la fe y promoción de la justicia. Dos, que la importancia está en la unión de las dos. La expresión que usa nuestra Congregación General es la promoción de la justicia que esta misma fe implica. Una Congregación General que fue prolongada, en la que se define pues ese carisma de la Compañía de Jesús en el tiempo actual. Realmente se ha enriquecido esta expresión con otras que, ya no es necesario el recordar. Bueno, cuando se me presentaron a mí las preguntas estas, pues digo yo, ¿quién soy yo para esto? Yo me he subido al tren pues bastante tarde, ya en los años 90, he marchado pues hace ya unos cuantos años, y cómo he vivido ese camino compartido con los hermanos y hermanas que han recibido otros dones y carismas. Pues digo, llegué aquí pues con el tren en marcha y llegué pues en sintonía con el modo que se estaba realizando aquí y con todos los miembros de este pueblo de Dios en Pilarica. Y por tanto, ¿cómo lo he vivido? Pues con agradecimiento. Yo también venía de situaciones en sintonía con estas, pero tal vez sin haber experimentado la riqueza y el sentido de comunidad que aquí encontré. Y por eso con admiración, con la implicación que tenían con la vida de la diócesis, con la iglesia local, y la implicación que tenían en los movimientos cívicos, esa iglesia, por así decirlo, también en salida, que en aquel momento se realizaba y que, hoy está siendo llamada a realizarse de nuevo. Y con la esperanza de crecer en conciencia de misión compartida. Misión compartida hace relación a que no es el sacerdote el que tiene el encargo y los otros colaboran con él, no son los organismos diocesanos y las personas que están, impulsando esa pastoral, sino que es misión compartida de todos, no en colaboración con, sino en misión compartida. Y yo creo que este era también el espíritu que animaba pues a los primeros jesuitas, las primeras tandas de jesuitas que por aquí pasaron. No recuerdo nombres, pero yo creo que esta formulación es la que se emplea actualmente en la vida de la compañía, hablando de la colaboración de los laicos.
pero no se llama colaboración de los laicos, sino misión compartida. Comparten laicos y jesuitas una misma misión desde una misma espíritu y desde una misma experiencia espiritual. Y de ahí descubrir y hacer valer el don particular de cada uno. Decimos que hay muchos dones, pues hay que descubrirlos y ponerlos a fructificar, por lo menos descubrir el don particular de cada uno. Ese que cada uno tiene, bien sea de acompañar, bien sea de escuchar, bien sea de animar, bien sea de alegría, de canto. Todos tenemos que descubrir ese don y hacerlo valer y ponerlo a disposición de la comunidad. Bueno, yo creo que las dificultades y obstáculos me parece que ya más o menos se han aludido también y no es necesario prolongarlas. Don Luis también ha hecho alguna aportación en este punto, algo de lo que yo mismo podría haber dicho. Y bueno, pues me quedo aquí.